México es un país lleno de historia, colores y vida, pero también esconde rincones que nunca aparecen en las guías turísticas. Lugares donde el tiempo se detuvo, donde el miedo se hizo parte del paisaje. Sitios marcados por gritos que ya nadie recuerda, por sombras que nadie se atreve a nombrar. Hoy te mostraré 10 lugares que no deberías visitar jamás, ni por curiosidad, ni por accidente, ni aunque alguien te lo pida. Cada lugar de esta lista guarda un secreto, pero el último, el número 10, es distinto. No es solo peligroso, es maldito, y si logras llegar hasta él, quizás entiendas por qué muchos prefieren no hablar de lo que hay allí. En primer lugar, la Isla de las Muñecas, un sitio envuelto por canales turbios, árboles retorcidos, y miles de muñecas colgando de las ramas. La isla está escondida entre los canales de Xochimilco. Los visitantes se enfrentan a un paisaje grotesco. Muñecas viejas, sucias y rotas, colgando sobre el agua estancada. Muchas no tienen ojos. Algunas giran solas, aunque no haya viento. Todo comenzó con la muerte de una niña. Su cuerpo fue encontrado flotando cerca de la isla. Desde entonces, comenzaron a aparecer muñecas abandonadas. Don Julián, el cuidador del lugar, las colgaba como protección. Años después, murió ahogado, en el mismo sitio. Hoy, la isla es considerada uno de los lugares más aterradores de México. Hay altares ocultos entre la vegetación, muñecas con manchas de quemaduras, y visitantes que afirman escuchar susurros. Algunos creen que el lugar nunca se quedó vacío. En segundo lugar, la Cueva del Diablo, un sitio que aparece en muchos mapas, pero en casi ninguna historia contada hasta el final. Ubicada en la zona sur de la Ciudad de México, la Cueva del Diablo ha sido evitada por generaciones. Se dice que su forma nunca cambia, pero los alrededores sí. Visitantes reportan perder el sentido del tiempo y del espacio. Muchos juran haber caminado en círculo, sin moverse del sitio. Exploradores urbanos han captado audios de respiraciones, llantos y voces que repiten sus nombres. En el fondo de la cueva, se han hallado velas negras, amuletos rotos y símbolos grabados en la piedra. Unos creen que fue usada para rituales, otros, que aún lo es. En los años 80, se reportaron desapariciones dentro del lugar, adolescentes que nunca salieron, y un guía que fue encontrado desorientado, hablando en un idioma que no reconocía. Desde entonces, el acceso ha sido restringido, pero la cueva nunca estuvo vacía. En tercer lugar, el Hospital del Niño Poblano, un edificio moderno, cerrado de golpe, y rodeado de rumores que aún nadie ha podido borrar. Este hospital pediátrico fue inaugurado en los años 2000, y clausurado en menos de una década, oficialmente, por problemas estructurales, pero ex-empleados hablan de sombras que se movían solas, y de niños que lloraban en pasillos vacíos. Durante años circularon videos de seguridad, en los que se ve una figura negra cruzando paredes. Un celador renunció tras escuchar que alguien lo llamaba, desde una sala completamente sellada. Dicen que la grabación fue confiscada. Actualmente, el hospital sigue cerrado, pero quien entra, encuentra juguetes aún en su sitio, camas infantiles oxidadas, y un silencio tan espeso como el concreto. Vecinos afirman que las luces se prenden solas, y algunos han visto a un niño parado en la ventana. En cuarto lugar, las Pozas de Xilitla, un jardín surrealista en medio de la selva, y un lugar donde el arte parece observarte de vuelta. Construido por Edward James en la década de 1940, este jardín combina estructuras imposibles con naturaleza salvaje, escaleras que no llevan a ningún sitio, puertas que se abren al vacío, y arcos que enmarcan la nada. Pero algunos visitantes han dicho sentirse vigilados por las estatuas. Las pozas cristalinas que rodean el jardín son bellas, pero inquietantes. Turistas han reportado ver figuras dentro del agua, rostros que desaparecen al parpadear, y ecos que suenan distintos cuando no hay nadie cerca. Algunos se han ahogado en condiciones inexplicables. Cámaras han fallado al intentar grabar ciertas zonas del jardín. En la madrugada, se escuchan pasos sobre piedra mojada, pero al mirar, no hay nadie. Guías locales afirman que el sitio tiene energía propia,
y que algo, detrás del arte, todavía respira. En quinto lugar, la Casa de los Tubos, un experimento arquitectónico convertido en ruina, y una historia que se niega a quedarse en silencio. La casa fue diseñada con forma cilíndrica para una niña con discapacidad. Nunca fue terminada. Desde entonces, la estructura permanece abandonada, con grandes tubos de concreto expuestos a la intemperie. El diseño que buscaba inclusión terminó rodeado de miedo. Durante la construcción, varios trabajadores murieron en caídas extrañas. Otros aseguraron escuchar gritos y risas infantiles. Desde su abandono, la casa ha sido visitada por exploradores urbanos, que reportan luces repentinas y pasos en los tubos huecos. Algunos afirman que es imposible recorrerla sin perder el sentido del tiempo. Vecinos afirman haber visto siluetas detrás de las ventanas circulares, y cámaras han captado movimiento en su interior. Aunque no haya nadie dentro, hoy es conocida como una casa maldita, donde las paredes parecen respirar por sí solas. En sexto lugar, El Callejón del Beso, una historia de amor trágico, convertida en atracción turística, y en advertencia silenciosa para quienes se burlan de ella. El callejón más famoso de Guanajuato mide solo 68 centímetros de ancho. Sus balcones casi se tocan. Se dice que ahí ocurrió una tragedia entre dos jóvenes amantes, que se besaban en secreto entre los muros. Una promesa rota, una muerte sin justicia. Hoy, miles de parejas lo visitan para tomarse una foto o darse un beso, pero algunos que se negaron a hacerlo, regresaron con accidentes, rupturas o enfermedades repentinas. Guías locales recomiendan cumplir con la tradición, aunque no crean en ella. Las paredes están llenas de nombres escritos por enamorados, pero ciertos nombres, según testigos, desaparecen al día siguiente. Otros reaparecen tachados, y nadie sabe quién los borró. Algunos dicen que no se debe invocar el pasado en ese callejón. En séptimo lugar, el Panteón de Belén, un cementerio histórico donde las tumbas ya no descansan, y donde la muerte no siempre se queda quieta. Construido en 1848, este panteón guarda los restos de miles de personas, pero varias tumbas se han encontrado abiertas desde dentro. Árboles con raíces torcidas emergen de los sepulcros, y algunos nichos parecen haber sido empujados, no por fuera, sino desde adentro. Una de las tumbas más visitadas es la del supuesto vampiro. Dicen que fue enterrado con una estaca en el pecho, pero que el árbol que hoy crece en su tumba salió directamente desde su corazón, y que cuando intentaron cortarlo, la sangre brotó de la corteza. De noche, se escuchan susurros entre los pasillos. Algunas personas salen llorando sin razón. Otras, simplemente no recuerdan lo que vieron. Guías afirman que ciertos recorridos deben evitarse, y que no se debe caminar solo, ni siquiera de día. En octavo lugar, San Juan Chamula, un pueblo donde las reglas del mundo exterior no siempre aplican, y donde la espiritualidad convive con lo inexplicable. La iglesia de San Juan Chamula no tiene bancas. El piso está cubierto de hojas de pino, y cientos de velas encendidas parpadean en la oscuridad. No hay sacerdotes tradicionales, y lo que ocurre ahí dentro no puede grabarse, ni contarse completo. En las ceremonias, se utilizan huevos, Coca-Cola y gallinas vivas. Los tzotziles practican una mezcla de catolicismo, chamanismo y creencias ancestrales. Algunos rituales incluyen sacrificios, y está prohibido tomar fotos. Quienes lo han intentado han sido expulsados del pueblo. El antiguo cementerio está lleno de cruces de colores sin nombres. Los muertos no siempre se entierran con ataúdes, y hay quienes creen que algunos espíritus no se han ido. Guías locales piden respeto absoluto, porque en Chamula, según ellos, los vivos no están tan separados de los muertos. En noveno lugar, La Rumorosa, una carretera con vistas espectaculares, y una historia marcada por accidentes sin explicación, y voces que nadie debería oír. La Rumorosa atraviesa una sierra llena de curvas cerradas, vientos impredecibles y una densa neblina que aparece sin aviso. Conductores han reportado perder el control del volante, como si algo los empujara hacia el abismo. Algunos no sobrevivieron, y otros nunca fueron encontrados.
Uno de los relatos más comunes es el de una niña, que aparece parada en medio del camino, de noche. Cuando los autos frenan, ya no está, pero al mirar por el espejo retrovisor, está sentada en el asiento trasero. Hay videos y grabaciones que aún circulan en internet. La zona es famosa por sus vientos extremos, pero algunos juran que entre el ruido del aire, se oyen voces, llamados por su nombre, carcajadas, gritos. Incluso de día, hay camioneros que evitan parar ahí, y quienes se atreven, dejan el motor encendido, por si algo los llama. En 10º lugar, la zona del silencio. Un desierto donde las brújulas fallan, las radios no funcionan, y las personas desaparecen. La zona del silencio ha sido estudiada desde 1970, cuando un misil de pruebas del ejército estadounidense cambió misteriosamente de trayectoria y cayó justo ahí. Desde entonces, científicos y turistas han reportado fallas en relojes, brújulas y dispositivos electrónicos, como si el lugar rechazara ser observado. Entre las dunas se han encontrado objetos imposibles, fragmentos de metal sin origen conocido, plantas que crecen mutadas, y marcas en el suelo que no pertenecen a ningún vehículo terrestre. Algunos locales afirman que ellos ya estaban ahí, antes de que el hombre llegara. En 1998, un biólogo desapareció durante una expedición. Sus huellas llegaron hasta una colina, y ahí se detuvieron. Nunca más se supo de él. Solo encontraron su mochila, una linterna encendida, y una grabadora aún funcionando, pero sin sonido alguno. Y ahora dime, ¿a cuál de estos lugares no te atreverías a ir jamás? ¿A la iglesia donde no puedes grabar? ¿A la carretera donde una niña te espera en la niebla? ¿O al desierto donde el silencio lo borra todo? Déjalo en los comentarios. Suscríbete si te gustan las historias que no te dejarán dormir. Y deja tu like si llegaste hasta el final. Porque recuerda, en México, hay sitios que no quieren ser encontrados.